perros, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy me siento un poquito rarito porque ya después de mucho tiempo es, digamos que la primera vez, después de mucho tiempo, que grabo mi jeta y ustedes dirán, güey, pues no hay pedo, ya sabemos que eres feo, o sea, ¿para qué chingados no la grabas? Bueno, el pedo no es ese, sino que un día de repente así, ya saben, típico de no tengo nada que hacer, ya sé, me voy a rapar. Lo hice y pues de que siempre me estoy rapando casi cada 15 días, o sea, cortándome el pelo. Ahora sí me tardó muchísimo en crecer. O sea, y aparte, por lo que no me grababa es porque calvo, soy más feo que de lo normal, güey. O sea, es que no querrán encontrarme una noche oscuro, sin luz, con una tormenta, rayos. eh, Solos en la noche, ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir, pendejos. Calvo, porque sí se andan cagando del miedo. O sea, sí, la neta sí está cabrón. Aunque la verdad es que yo recomiendo que lo hagan, aunque sea una vez en su vida. La verdad está bien andar calvo, o sea, te sientes libre. La única desventaja es que sí te da como frito en las noches, ya saben, pero pues, o sea, con un gorrito se soluciona todo eso. Bueno, pero el día de hoy venimos a hablar de una televisión que es poco común, que hasta apenas hace como un mes me empezó a fallar, pero no que afectara su funcionamiento, o sea, funcionaba bien, pero esta televisión, lo único que tenía era que, hagan de cuenta, cuando ustedes eran morros mecos, o si eres un morro meco ahora, ponías una bocina y a las dos, ahora sí que a las salidas de donde se conecta al amplificador o al cable o a la música, le ponías una pila y, o sea, le hacías así para ver qué ruidito hacía. Y ese ruidito que hace cuando le conectas una pila, así le hacían las bocinas que trae la televisión. Y otra cosa era que a veces no cargaba. O sea que a lo mejor este video es como para, digamos, debe haber de todo en YouTube, así que debe haber una solución para reparar un televisor de esos, porque sí es vendido el televisor, pero no es tan común. Así que pues es como una ayudadota. Bueno, y también afectan la carga, o sea, cuando de pronto está conectada el cargador y te aparece batería baja y se apaga y el foquito de que está cargando está encendido, dices, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? O sea, lo que te puedo decir es que aún sirve, no dejes que te engañen diciendo que es otra cosa. Ahorita te voy a decir qué es. Yo estuve investigando científicamente 45 años para ver la falla, para pasártela después a ti. Bueno, pues aquí está ya mi televisioncita, como pueden ver, aún sigue funcionando. Lo que sí es que tengo extremo cuidado para no tirarla, porque sí se ve que es bien frágil, o sea, está un poquito sucia, ¿verdad? No, casi no se nota. O sea, si no lo ves no se nota, pero menos si pasas corriendo, dijo un güey. Eh, bueno, la falla está aquí. Exactamente, dejen enfoco porque ya saben que para esto de enfocar es un pedo. Mierda, no se enfoca, cabrón. Esperen, esperen, no sean impacientes. Mierda. No mames. Son mamadas, pariente. Bueno, aquí está. Botón. Ahora el reflejo no me deja ver. Botón on off. Ese botón es el causante de que truene, de que no te cargue, ya que ese botón es deslizante, así que esos botones por lo regular se aflojan, o sea, y ya no hacen bien contacto. O sea, lo que tú tienes que hacer, ya sea sustituírselo con algún especialista, o si tú puedes hacerlo, pues hazlo, o si no, hazle como yo. O sea, yo lo que hice fue hacerle una chaquetita ahí, así moverle hasta que ya pues quedara bien. Ahorita ya no le muevo porque está quedando bien, pero si tú usas mucho ese botón, pues lo que puedes hacer es sustituírselo.
cambiarle otro, ya que pues sí te afecta la carga y te afecta en cuanto al sonido ese que sueltan las bocinas. Es algo así. Ese sonido que escucharon es algo así el que hace. Yo la tengo conectada todo el tiempo, así que no hay bronca, ya que ese botón, estando en on, aunque la televisión esté apagada, sigue consumiendo batería. Estando en off es como si la televisión estuviera muerta por completo, o sea, no consume nada. Pero como les digo, les repito, yo la tengo todo el tiempo conectada y pues no hay bronca. Dirán, ¿por qué comprar una televisión como esta de 1,700 pesos? Si con esos 1,700 pesos mexicanos, obviamente, ahora no quiero enfocar esta cosa de lejos, puedes comprar una televisión más grande de, no sé, unas 20 pulgadas o más, no sé. Pues es porque el simple hecho de que trabajan a 12 volts, yo tengo un pinche sistema solar ahí medio pendejón, pero lo tengo. Y pues conectando el inversor me duraría muchísimo menos, me duraría máximo 5 horas. Y con esta pues puedo usarla las 24 horas del día encendida y con puras baterías, así que consume muchísimo menos. Bueno, perros, hasta aquí el video de hoy. No, he notado que está como oscuro, pero o sea, sí tengo una lámpara gigante allá. La bronca es que el reflejo de lo blanco que está hacia atrás, hagan de cuenta como que opaca más mi jeta. O sea, soy prieto, pero la opaca más por el reflejo blanco. O sea, que por eso no se ve tan bien. Pero bueno, eso no hay pedo. O sea, esa es la solución que tienes para, por si tienes una televisión igual, no sé. Andas buscando ahí como pendejo, ¿por qué hace esto mi tele? Ya me espanté. La compré ayer y ya no me quieren hacer valer la garantía. Pues esa es la solución. No te exaltes, solo es un botón deslizante que se afloja, se aguanga. Por lo común, esos botones hacen eso, así que no te espantes, perro. Hasta aquí el video de hoy, YouTube perros. Se lo lavan para que les huela rico, se lo perfuman también. Hasta la próxima.